Muy buenas y bienvenidos. Bueno, he estado viendo, hay un pequeño desmadre, un gran desmadre en el tema de los Beckham. Y bueno, tienes mi vídeo análisis ayer, intentando aportar un poco de cordura a este caso, a pesar de que hay mucha gente que diga que todo es chisme, que etcétera, etcétera. Bueno, pues al final sí es verdad que hay que intentar razonar las posturas, ¿no? Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Cuando más se polariza, como que la gente más busca culpables, inocentes, etcétera. Entonces, bueno, yo voy a ir ahí. Hoy tienes en mi canal principal el análisis, pues desde todos los ángulos más razonables, ¿vale? Es decir, sin caer en polarizaciones extremas. Y bueno, digamos, sería una interpretación alternativa, que sabes que a mí me encanta también valorar otras cosas, independientemente de lo más llamativo. Y hoy sí, en este canal, en Gemma Albarracín Directos, que en este caso he elegido el canal de Camp Jurado porque me parece que justamente ilustra un poco lo que queremos también valorar. Además, él dice que igual le hace un vídeo a Nicola, con lo cual, pues, cualquier información, y sé que la capacidad investigadora de Camp es muy buena, cualquier información que nos pueda aportar nos vendrá muy bien. Así que vamos allá sin más dilación. Por cierto, este programa está patrocinado, este vídeo de reacción está patrocinado por mi programa de recuperación ahora. Tienes toda la información en soynuba.com. Únete ya si quieres salir del abuso narcisista. Únete y empieza a tomar acción, claro que sí. Directamente por mí, ¿vale? Ahí tienes casos de éxito, reseñas, todo. Así que vamos allá sin más dilación. El hijo mayor de David Beckham y Victoria acaba de publicar una serie de historias en Instagram donde sepulta completamente a sus padres. La familia decía que Victoria Beckham había... Vale, veo que Cam elige este pequeño trocito de Candrés. Me ha parecido reconocer la voz de Candrés. Me parece que, pues, muy bien, ¿no? Es decir, al final, pues se tiene que recopilar de algún lado por aquello que decís que robamos el trabajo de otro. Fíjate, el fair use ese, el uso justo en YouTube está consentido. Y mira que las políticas de YouTube son estrictas, pero que sepan ustedes que no estamos copiando ni robando nada, sino que estamos ampliando valor contenido, ¿vale? Es decir, bueno, pues aquí no es simplemente pongo a rodar el vídeo y me voy a hacer mi vida, es que voy a comentar en calidad de psicóloga, en calidad de lo que sea, pero lo voy a comentar, lo voy a razonar. Entonces, a partir de ahí, esta reacción va a ser más personal. El día del directo no quise hablar, yo cuando estoy preparando análisis no quiero decir cosas porque siempre se me escapa opiniones que luego en el análisis pues igual no cuadran, pero ahora que ya salió ayer el análisis voy a permitirme hablar. Hay gente que ha criticado a Brooklyn por la forma en la que expone a sus padres. Hay gente que dice que unos posts en Instagram no eran la solución o no eran el camino. Y yo de verdad, yo te diría, es posible que sí, es posible que tengas razón, es posible que no es el camino, pero piensa también que me acabo de dar cuenta de que no encendí la luz. Ahora la enciendo, porque me estoy quedando a oscuras porque está gris y gris. Es pronto todavía, pero está muy gris. Es posible que no sea el camino, fíjate, pero seguro que no era el camino en un primer momento inicial, ni idóneo, ni elegido libremente. Es posible que ese último camino de los posts, y esto no es justificar, sino valorar que las cosas no son tal cual vemos solamente, sino que hay una progresión, hay siempre un camino. Es posible que no encontrara otra alternativa o es posible que sí y eligiera este tema de los posts básicamente por tener mayor impacto. Tal vez sea un pequeño castigo, una pequeña venganza, no lo sabemos, hacia sus desconsiderados padres, ¿no? Entonces es posible que dijera también, a ver, todo es posible. Y esto, oye, yo por valorar hipótesis, pues entiendo que te puedas enfadar y me da igual. Es que estamos aquí para eso. Es posible que dentro de su mundo más individualista, este señor haya dicho, ¿cómo puedo fastidiar más a mis padres? Bueno, con post en Instagram, ¿no? Luego ya vimos que no era uno, que eran más. Se creció, no se creció, se dejó de crecer, se dejó influenciar, no estaba influenciado, no lo sabemos. Es el inicio del conflicto y por favor pido tiempo. ¿Vale? Pedimos tiempo para seguir viendo. Voy a levantarme a encender la luz. Bien, seguimos. Había dejado tirada con el vestido de novia a Nicola Peltz en el último minuto y que ésta se había visto obligada a buscar una alternativa deprisa y corriendo. Victoria y... Bueno, aquí salen los típicos detalles, ¿no?, que comentábamos ayer en el análisis.
La gente dice que Victoria tiene cara de mala, con esos ojos de tal. A ver, esto es muy relativo y muy subjetivo. El caso es que estos detalles se han convertido en el foco cuando no debería de ser así. Es decir, al final los detalles son detalles. Al final lo del vestido, lo de la nuera, lo del baile y lo que sea, son, digamos, cortinas de humo que se están utilizando, ¿vale? Para manipular la percepción pública y esto tenemos que ser conscientes. El conflicto es el conflicto de fondo y de base, no todos estos detalles que van a tender a polarizar la opinión pública. No podemos dejarnos influenciar y manipular por pequeños gestos, ¿vale? Que lanzan convenientemente para manipular, para sesgar y para polarizar la narrativa, ¿no? En base a uno u otro bando. David Beckham le habrían hecho la vida imposible a su propio hijo y todo por su esposa. You know, I think Nicola's wonderful, and I think that she's so talented. She's so passionate about what she does, and her and Brooklyn make each other super happy, and that is wonderful to see. As a mother, all you want is for your kids to be happy, right? Yeah. And that's everything. La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia le dijeron a mi prometida Nicola que ella no era de sangre y que no pertenecía a nuestra familia. Que para los Beckham mantenerla. Vale, me habéis puesto un comentario sobre el tema de sangre. Esto es muy valorable, ¿no? Y me dijisteis, igual la sangre es la familia, pero es que ¿cómo va a ser la familia la misma novia? O sea, es que la familia no podemos incurrir, ¿no? Casarnos entre familia y tal, pues ya sabes que es un problema moral, ético y físico, ¿no? A nivel de salud. Entonces, no creo que fuera por ahí. Y luego también yo entiendo aquí un poco lo que veíamos, ¿no? En el directo, que de sangre significa de sangre real, de sangre noble, fíjate, aquí no lo valoramos, y yo lo voy a decir ahora, no valoramos un punto, y es que los ingleses y los norteamericanos parece que están como a veces discutidos, o ciertos y ciertos, ¿vale? No vamos a generalizar. Por lo general, ¿vale? Algunos y algunos. Entonces es posible que esto se refiriera a que, bueno, pues como Nicola es esos nuevos ricos y además estadounidenses y además no son ingleses y vete tú a saber qué, porque al final todos son excusas, ¿no? Pues se supone que es eso. El caso que parece ser que era muy buena hasta que se dieron cuenta los papás que iban en serio, ¿no? Y a partir de ahí no era tan buena, o que no sabemos si es que le vieron la verdadera personalidad a ella, el verdadero perfil, no lo sabemos. Sin embargo, hay una entrevista, como hemos visto, de Victoria hablando como si fuera, posicionándose ella, lo que vemos es una posición completamente egocentrista. Yo como madre los quiero ver bien, lo más importante para una madre es ver a sus hijos felices. No sé de qué fecha es esta entrevista, yo creo que es importante el dato, es decir, esta entrevista de cuándo es, cuánto tiempo hace, porque ahora lo que vemos no es eso. La integridad de la marca Beckham era lo más importante de todo. Clara que no quiere reconciliarse con ellos, que ya está cansado de este performance de la familia perfecta, la familia feliz, que por eso decide exponer su verdad. Bueno, esto, pues al final será más o menos real, conveniente cada. Yo creo que aquí no hay una verdad, como ha dicho su verdad, ¿no? Cada uno tiene su propia verdad, incluso los mismos hermanos. También cabe considerar, yo creo que ya lo dije, pero lo voy a volver a decir, que ella, no en el análisis, sino en el directo que vimos antes, es un primer directo de aproximación aquí en este mismo canal, ella no es cualquiera, ¿no? Entonces, no se entiende tanto rechazo frontal, ¿no? Sabiendo también que es un poco lo que decíamos en el análisis, más que rechazo a ella, es rechazo a la identidad que él mismo ha construido actualmente con ella, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que están yendo, mal que les pese, y no se dan cuenta, contra su propio hijo actualmente. Y esto hace que él polarice más su decisión, ¿no? Los une más en contra de un enemigo común. We have both changed, but we've changed together. Durante décadas, los Beckham funcionaron como el ejemplo perfecto de una familia que lo tenía todo: el amor, el éxito, la disciplina y la elegancia. Un apellido que no solo significaba fama, sino estabilidad. Y es que todo estaba tan medido y tan pulcro que parecía literalmente imposible de romper, por lo que durante mucho tiempo... Demasiado perfecto, O sea, llama la atención la perfección de la familia, pero bueno, ya hemos visto que es una familia
tremendamente performativa, con la imagen muy, muy cuidada, demasiada importancia en la imagen. La marca personal desplaza un poco la motivación inicial, principal de cualquier familia, que sería la motivación emocional, afectiva, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué queda de ella, ¿no? De esa motivación principal inicial, de cuando tú creas una familia que lo haces más en tema de afectivo, sentimental y unir, ¿no? Puntos de vista, cosas en común, amor, proyecto de vida, etcétera. Esto no parece una familia, parece un negocio, ¿no? Y es un negocio, y además un negocio muy lucrativo. Entonces ya no es solo familia. Estos temas de los negocios familiares pueden terminar muy mal si no se marcan bien los límites. En este caso, estaban muy bien marcados todo este tiempo y aún así se ve que se han marcado bien los límites, pero no se ha explicado por qué, ¿no? Con lo cual, bueno, pues va siempre a existir la posibilidad de que salte alguien y diga, ya no quiero seguir con estas reglas del juego. Nadie se atrevió a cuestionar esa narrativa hasta que Brooklyn Beckham decidió hablar. Y es que todo este drama es súper interesante porque lo que está ocurriendo con los Beckham no es un simple rumor, no es un chisme más de internet y tampoco es una simple pelea familiar. Podríamos decir que es una ruptura abierta, pública y profundamente incómoda que, aunque pueda parecer lo contrario, no ocurrió de la noche a la mañana, ya que es algo que lleva años formándose en silencio, pero que finalmente explotó cuando el hijo mayor de esta familia decidió dejar de jugar el papel que se esperaba de él y por fin hablar. Ahora bien, si viven Decidió dejar de jugar el papel que se esperaba de él. Y esto no es algo que pase de la noche a la mañana, es algo que lleva gestándose mucho, mucho tiempo. Aquí a mí me da la impresión de que lo que más ha pesado y por tanto se ha puesto solución es el silencio de Brooklyn, sea más o menos responsable. No estamos en ese debate ahora mismo. Estamos intentando entender por qué esto ahora, ¿no? Que también se ha preguntado, ¿no? Se ha cuestionado sobre el tema de, bueno, dónde tenía que ir David, etcétera, en el foro, etcétera. Bueno, pues esto, a ver, está claro que las casualidades no existen, pero también sería muy, muy casualidad, por tanto, ¿no? Que justo ahora. ¿Por qué? Pues no se trata de que justo ahora, porque, y la coletilla detrás, sino que no es justo ahora, es que lleva mucho tiempo, digamos, incubándose este problema. Y las cosas con silencio no se llevan bien, y las cosas reprimidas no se llevan bien, y las cosas entiendo que hubo intentos tanto de aproximación como de hablar, como de terminar de cumplir un rol que entiendo a Brooklyn ya no le pertenece o ya no se siente identificado con él, si es que alguna vez se sintió, no lo sé. El caso es que no funcionó. No funcionó porque si no Brooklyn no hubiera explotado al punto de postear. Este posteo, además masivo, es decir, no solo uno, sino varios, nos da la impresión de ser impulsivo. A mí me da la impresión de que no. Pese a que sea muy contundente y muy tajante, a mí me da la impresión de que este posteo no es tan impulsivo como en un primer momento podríamos valorar o podríamos pensar. ¿Por qué? Pues porque es posible que esté ya como muy valorado, que sí, que es posible que haya tenido mucho tiempo valorando si lo pongo o no lo pongo porque me puede doler que mis padres sufran o porque sé que voy a hacerlo sufrir o porque voy a intentar evitar al máximo posible el conflicto, pero a mí me da la impresión de que más que un acto impulsivo, me da la impresión de que es más un acto de no me dejáis otra manera, ¿no? Esa es la impresión ahora mismo con la información que hay. Igual en una semana o días me estáis diciendo, venís, pasáis por aquí y me decís, Gema, estás completamente equivocada, con nueva información. Ahí yo ya, la Gema del futuro vendrá a hacer una actualización, pero de esta, pues es lo que hay ahora, hoy, 24 de enero, ¿vale? Por la mañana.
debajo de una piedra o no están crónicamente en línea como la mayoría de nosotros y no se han enterado de lo que está pasando en este caso. El pasado 19 de enero, Me Brooklyn Beckham encanta. compartió un par de historias en su cuenta de Instagram que marcaron un antes y un después en todo este drama mediático. Y lo particular es que no fue ambiguo, no fue reconciliador, ni fueron un puñado de frases emocionales escritas al azar. Para cualquiera esto fue una declaración más que clara, donde dejó entrever varias cosas muy difíciles de ignorar. La primera es que no busca reconciliación. Segundo, que su matrimonio fue colocado durante años en una posición hostil y que sistemáticamente se priorizó algo por encima de su bienestar emocional. Y capaz estén preguntando qué cosa. Pues nada más y nada menos que la imagen, el control y la marca Beckham. Y eso es demasiado importante porque esta declaración no aparece de la nada. Pues básicamente A ver, dice, durante años el matrimonio se ha colocado en una posición hostil, habrán aguantado carros y carretas en su realidad, en su realidad. Esto no significa que los padres sean los culpables, los villanos y los que lo hayan hecho todo mal. Significa que en la realidad de la pareja han aguantado injusticias para ellos, ¿vale? Está claro que a nadie le gusta el rechazo. Y si ya, por lo que sea, por A y por B, da igual. No sabemos el rol de Nicola explícitamente, directamente. Esperamos ese vídeo. Cam, gracias. Pero de momento, con la falta de información, está claro que el rechazo es doloroso. A largo plazo es letal. Y hay un momento en que la persona no puede consentir más. Los primeros momentos, ¿vale? Al principio, el rechazo hacia tu pareja puede resultar algo molesto, pero tú esperas que con el tiempo esto se solucione. Cuando ves que esto no se soluciona y que puede ir a más y que incluso han existido estos detalles que se comentan, ¿no? Del baile y tal, pues puede ser muy doloroso porque de alguna manera es lo que decimos, al rechazarla a ella, la que tú elegiste, están como rechazándote a ti, ¿no? Es que es como si le estuvieran dando a elegir o la marca Beckham, ¿no? O Nicola. Y en una relación de vínculo, es decir, sólida, de familia, no deberíamos nunca dar a elegir. La mejor opción no es dar a elegir. Entonces da la impresión de que estos mensajes escritos en WhatsApp, no, en Instagram, son un cierre, no escrito de manera impulsiva, sino bastante meditado a nivel reflexivo. Está hablando de abogados, está hablando de cosas, seguro ya ha ido a tomar consejo legal y es posible que esta decisión esté pensada, hablada y reflexionada durante meses. llega después de meses y para muchos años tal vez, de señales demasiado evidentes como para seguir fingiendo que no pasaba nada. Por ejemplo, ausencias claras en eventos familiares, celebraciones importantes que ocurrieron sin Brooklyn y su esposa, y una distancia que ya era imposible de disimular aunque se notara demasiado. Así que por supuesto la respuesta llegó, pero lo interesante es que no llegó como la mayoría de nosotros esperábamos, ya que pocas horas después del comunicado de Brooklyn, David Beckham hizo una declaración pública. Y aquí todo se pone más interesante porque no mencionó a su hijo, no negó ninguna acusación y no enfrentó el conflicto de frente. En lugar de eso, habló de los errores que cometen los hijos, del daño que pueden causar las redes sociales y de lo difícil que es perder el control del mensaje cuando todo se hace público. Así que para muchos Es importante las declaraciones de Beckham porque ahí nos da una idea, bueno, de David, porque ahí nos da una idea de cómo enfrenta él el conflicto. incluyéndome, eso de ninguna forma sonó a reconciliación ni a un acercamiento. Simplemente sonó algo mucho más frío. Algo así como una respuesta estratégica y calculada, pensada más desde el rol de figura pública que desde el de padre. Sin embargo, lo peor de todo es que en el centro de este conflicto aparece una figura O sea, como que le importa más, yo lo buscaré si es necesario, os lo traigo análisis de la respuesta. que, seamos honestos, lleva años siendo cuestionada, señalada y según muchos, nunca aceptada del todo. Nicola Peltz, la esposa de Brooklyn Beckham, quien ha sido cuestionada por un montón de cosas realmente. Pero el caso es que desde que se casaron, su nombre quedó ligado a rumores de tensión con Victoria Beckham. Por ejemplo, que ella no haya querido hacerle supuestamente el vestido de Nicola faltando 3 días para la boda, o el famoso baile incómodo que Victoria le hizo a Brooklyn, el cual, recordemos, fue señalado por muchos como el verdadero punto de quiebre. Además de un sinfín de Bueno, tengo que decir que, claro, aquí se han polarizado las posturas y luego también, bueno, pues al final Nicola puede sentirse rechazada llegados a un punto y no deja de tener razón también, porque ya, aunque ella no quiera, ya va a resultar influenciada de cara a la familia, porque, bueno, pues entiendo que al principio sería como más sutil y al final como más evidente, ese rechazo no sienta bien.
y más cuando no se entiende o cuando no se puede llegar a comprender o porque no hay nada que comprender, ¿no? Simplemente el rechazo sistémico de no es de los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya la puede influenciar. Tenga o más o menos peso, va a estar influenciada. Episodios que fueron interpretados como humillaciones públicas y como parte de una dinámica muy particular que, según personas cercanas a la familia, convirtió momentos íntimos del matrimonio en escenarios de poder y control. Pero ojo, porque esta historia no es solo sobre una suegra y una nuera, ya que eso sería quedarnos muy en la superficie. Al menos para mí, esto va de dos familias extremadamente poderosas con valores muy distintos. Va de un apellido que funciona tanto como una marca global que se protege con una precisión casi corporativa. Va de un hijo que creció dentro de ese sistema y que ahora intenta construir su identidad fuera de él. Y va de una esposa que para muchos representa una amenaza directa al equilibrio interno que los Beckham han cuidado durante años. Así que en este video quiero que recorramos todo eso. ¿Quiénes son los Beckham y por qué su apellido es tan colosalmente protegido? ¿Quiénes son los Pels y por qué esa relación nunca fue cualquiera? ¿Qué ocurrió en la boda realmente? ¿Por qué las ausencias dicen más que las presencias? ¿Qué dijo exactamente Brooklyn y por qué esas historias son tan graves? ¿Qué respondió David y qué significa sobre todo lo que no dijo? ¿Y qué papel juega Victoria en un conflicto que muchos creen viene más atrás de lo que se reconoce públicamente? Cuando unimos cada gesto, cada detalle y cada silencio, esta historia deja de ser un simple drama familiar y se convierte en el colapso cuidadosamente contenido de la familia perfecta. Yo soy Cam y hoy les traigo todo el mapa completo, desde quiénes son, qué se dice, qué se contradice y qué detalles cambian el significado de todo. Pero recuerden que si este o cualquiera de los videos que hago les gusta, los entretiene o los hace pensar al menos un poco, es demasiado valioso o importante para mí si le pueden dar like por allá abajo, ya que de esa forma capaz YouTube recomendamos este video, así le podemos llegar a una nueva audiencia y la comunidad empieza a ser mucho más grande. Tengo que decir, este es el canal de Cam Jurado, te lo voy a mostrar, lo tienes aquí. Es un canal al que reaccionamos de vez en cuando porque Cam siempre nos trae los mejores vídeos, ¿vale? Así que aquí tienes el canal de Cam. Y suscríbete ya, únete ya, claro que sí, dale me gusta al vídeo y vamos ahí. Grande. Además, recuerden que estamos cada vez más cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores, así que si me quieren apoyar, la mejor forma es suscribiéndose. De verdad valoro demasiado que estén aquí, así que muchísimas gracias. Ahora bien, para todos aquellos que no lo sepan, que dudo que así sea, la familia Beckham no es solo una familia famosa. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta desde el inicio, porque antes que nada son una marca. Así que para comprender por qué el conflicto con Brooklyn llegó a este punto, hay que partir de algo básico. Los Beckham no funcionan como una familia tradicional, funcionan como una entidad cuidadosamente construida durante más de 3 décadas. Y es que aunque muchos puedan creer que sí, David Beckham no es solo un futbolista exitoso. Fue uno de los primeros deportistas modernos en convertirse en una marca global, ya que desde finales de los años 90 absolutamente todo en su imagen fue gestionado con una precisión absoluta, desde su estilo, su matrimonio, su rol como padre, su filantropía y sobre todo sus negocios. Así que nada quedó suelto, todo se alineó bajo esa misma narrativa coherente y aspiracional. Y junto a él, Victoria Beckham hizo un recorrido igual o más estratégico, ya que literalmente pasó de ser una Spice Girl a convertirse en una diseñadora de moda de lujo. Y lo interesante aquí es que esto no fue una transición natural ni espontánea, fue rebranding puro, una transformación pública calculada, pensada para construir credibilidad, estatus y permanencia. Así que claro, estamos ante dos perfiles de persona muy característicos, demasiado característicos, ¿no? Es decir, bueno, en esto sí que podríamos decir que de alguna manera los dos tienen en común, o al menos ella ha podido llevar al terreno de él también este modelo, ¿no? De vida, este tipo de vida. No les ha ido mal, han triunfado, les ha salido bien en los dos casos, tanto en el caso de ella como en el caso de él, y además tremendo éxito. Está claro que han trabajado muchísimo, está claro que es una visión estratégica tremenda, está claro que se lo han tomado muy en serio y bueno, pues al final estamos hablando de personas que no son personas normales y corrientes comunes, en el sentido de que personas normales, corrientes, comunes, podríamos decir personas que tienen los ideales y las motivaciones y los objetivos puestos en otro tipo de perfil mucho más modesto, mucho más cercano, ¿no? Estamos hablando de dos personas, dos perfiles que han optado a tirar a lo más alto, ¿no? Como estilo de vida, como motivación principal. Y personas con estos principios de decir la imagen es lo más importante, la reputación es lo más importante, el estatus es lo más importante, la marca, todo, el éxito, la fama es lo más importante, pues al final sí van a estar muy condicionados, independientemente de los valores
restantes van a estar muy condicionados y por tanto, o completamente condicionados y por tanto van a educar en consecuencia. No podemos perder de vista, no nos podemos olvidar que han tenido 3 hijos y que los han educado en base a esos principios y valores que ellos han preferido o han elegido o han dado como prioritarios. No son ejemplo de familia normal, digamos normativa, digamos tradicional, y por tanto no podemos interpretarlos como tal. Que juntos construyeron algo muy específico, una historia de éxito, control, disciplina y familia perfecta. Por lo que durante años los Beckham vendieron estabilidad incluso cuando hubo momentos muy difíciles, como un sinfín de infidelidades, mudanzas constantes, hasta fracasos deportivos. De hecho, siempre he tenido muchas ganas de hacer un video en específico hablando del matrimonio de David y Victoria Beckham, ya que son una de las parejas más interesantes y calculadoras de todo Hollywood. Así que si lo quieren ver, avísenme. El caso es que el relato en esta familia estaría muy interesante, ¿no? Como pareja a nivel análisis psicológico los dos, la historia, los desencuentros, los encuentros, los rumores, todo, ¿no? Si te gustaría que hiciera un análisis psicológico del tándem Beckham, dímelo, déjame en los comentarios y lo vemos para el canal. El canal, Gemma Albarracín, ¿vale? Ahí están los análisis, aquí las reacciones. familia nunca se rompía. Siempre había una foto familiar, siempre había una aparición mediada, siempre una imagen que forzaba la idea de unidad y eso no era casualidad. Porque cuando una vida se convierte en una marca así de global, cualquier conflicto deja de ser privado. Por lo que los conflictos familiares dejan de ser solo emocionales. Se la ve incómoda a Victoria. Igual no lo está, pero en esa imagen en la que la nuera la tiene así, se la ve un poco incómoda. Y pasan a ser un riesgo completamente comercial, donde están en juego patrocinios, asociaciones, contratos y sobre todo prestigio institucional. Así que como Claro, es muy difícil el día a día en una familia con este tipo de prioridades. Es decir, al final, ¿dónde queda el día a día normal, el día a día más práctico, ¿no? Más simple, cuando yo no sé si ellos tenían, si ellos tenían la previsión de que esto les iba a salir tan rodado, les iba a ir tan bien, en el sentido de que se ha hecho su marca, se ha hecho un monstruo, ¿no? Al punto de poder dominar bien día a día en la práctica diaria más simple, más práctica, más normal, casera, de casa, ¿no? Semejante monstruo empresarial. No es fácil, incluso consiguiendo todo el éxito posible, como lo hemos visto, se presentan baches, se presentan desafíos, se presentan historias y bueno, han tenido, digamos, el control durante todo el tiempo mientras los hijos han sido pequeños, pero una vez que los hijos crecen pueden tener otro tipo de pensamientos, de expectativas, pueden pensar distinto, sí. pueden verlo, todo depende de que el apellido Beckham represente algo claro y positivo. No caos, no fractura, no descontrol. Y en ese mismo contexto crecieron sus hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. Quienes desde bebés sus Perdón, vidas 4, no solo fueron dije públicas, 3. también fueron portadas de revistas, existieron eventos deportivos, alfombras rojas y hasta semanas de la moda. Cada etapa de su vida fue documentada, celebrada y aunque no siempre de forma directa, monetizada a través del apellido. Por lo que claramente eso crea una realidad muy concreta, donde sí hay privilegio absoluto, pero también hay expectativa constante. Y en el caso de Es muy difícil, la crianza así, tanto para los padres como para los hijos. Y para los hijos, bueno, pues uno tiene que asumir que los hijos van a crecer durante muchos años hasta que ellos decidan y sean autónomos de una manera que no van a entender. Lo van a normalizar, sí, como un privilegio, pero no van a entender que tienen unos deberes a cargo y que tienen unas... han normalizado cosas que no deberían de haber normalizado, que realmente la vida privada es eso, que realmente la vida práctica, la vida sencilla de la familia familiar no es eso, y si no han habido pilares que han jugado como contraparte de tamaño peso empresarial público, si solo se ha quedado en ese tamaño peso empresarial público lo que es el aspecto psicológico educativo de los hijos, ha sido insuficiente. Y ha sido, bueno, pues han podido tener todo a nivel material, pero es posiblemente ha habido alguna carencia de tipo emocional.
De Brooklyn Beckham eso pesa todavía más, ya que él no solo creció como el heredero natural del apellido, sino también como el primogénito que debía funcionar. Básicamente él representaba toda la continuidad de la familia, por lo que durante toda su vida Brooklyn intentó varias identidades públicas. Fue fotógrafo, Demasiadas expectativas encima de una sola cabeza. modelo, chef, hasta emprendedor. Y como era de esperarse, cada una de esas cosas vino acompañada de visibilidad inmediata y de acceso mediático que otros jóvenes no tienen. Y justo aquí creo que tenemos que decir algo sin rodeos. Brooklyn Beckham es un nepo baby. Y no me malinterpreten, eso no es un insulto, simplemente es una descripción objetiva. Significa que nació dentro de un sistema que le da acceso, exposición y a su vez también un margen de error que la mayoría no tiene. Y es que si se dan cuenta, en este tipo de conversaciones siempre hay una cosa que casi nunca se dice. El nepotismo no solo te da ventajas, también te quita margen de escape. Porque cuando Esto íbamos a decir, a ver, te puede dar ventajas iniciales, pero a largo plazo tiene un coste que si eres anónimo no tienes por qué tener. Entonces, cuidado porque el nepotismo y el nepo baby tendrán sus propias ventajas, pero mucha más exigencia y muchos más ojos encima, con lo cual va a ser mucho más difícil de tanto valerse por sí mismo como de hacerse un nombre propio, como de demostrar al mundo que ya no eres solo el hijo de. Está muy encasillado y además últimamente con la popularidad del término, la gente como que siempre está generando rechazo, generando defensividad. Ah, que es Nepo Baby, pues entonces ya directamente no vale. No es así. Hay Nepo Babies que sí que valen. No solamente por ser hijo de ya no va a valer, pero todo el mundo con la lupa, todo el mundo con el examen, todo el mundo a juzgar y eso es lo que justamente no sería lo más justo. También date cuenta una cosa, todos estos proyectos que inició él, está claro que le van a dar un acceso y un éxito inmediato, ¿no? En el tema del alcance y en el tema de la visibilidad, pero todo tipo de negocio requiere un tiempo de rodaje, de que la persona se adapte, de que la persona se ponga cómoda en ese rol, de que la persona haga suyo ese rol, esa actividad. Y si hay demasiada presión social, si hay demasiados ojos mirando, y esto no es una justificación, es una realidad, es posible que finalmente, pues se echa para atrás, ¿no? Es posible que no funcione porque la presión era demasiada. Es triste, pero es así. tu nombre es una marca así de global, tu vida deja de pertenecerte del todo. Pues tus decisiones no solo te afectan a ti, sino que afectan. Luego también no es solo la presión social externa, son los padres en casa, lo que esperan de ti, lo que les gustaría, lo que quieren. Y a veces las exigencias son demasiado intensas, demasiado rápidas, demasiado tempranas. Es el primogénito, hay demasiada expectativa, demasiada presión, demasiadas ideas preconcebidas puestas encima de él, lo que esperamos de ti. Pero, ¿y dónde queda la persona? ¿Dónde queda el yo de verdad? ¿Dónde queda el amor incondicional? ¿Dónde queda el me quieren porque soy yo simplemente? No por lo que represento ni por lo que voy a hacer. En el relato de toda tu familia. Y entonces aquí es cuando el mensaje de Brooklyn empieza a cobrar un sentido real. Pues cuando en la publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram dice que durante toda su vida sus padres han controlado las narrativas en la prensa sobre su familia, no está hablando solo de entrevistas ni apariciones públicas. Está hablando de haber crecido dentro de una maquinaria de imagen. Así que desde esa lógica, el conflicto deja de ser emocional y se vuelve estructural. Porque cuando Brooklyn decide no ceder los derechos de su nombre, cuando decide priorizar a su esposa, cuando decide no aparecer, cuando decide no seguir posando para la foto perfecta, o cuando parece mentir sobre algunas cosas, no solo está rompiendo con sus padres, está rompiendo con el rol que se esperaba que cumpliera. Y aquí entonces es cuando entra la reacción de la familia, porque en una familia común, un hijo que habla así genera solo caos interno, pero en una familia marca como lo es la Beckham, eso genera una crisis reputacional gigantesca. Por eso, tras el mensaje de Brooklyn, no hay desmentidos detallados, no hay aclaraciones punto por punto, y si se dan Claro, es muy difícil, ¿no? A ver, está claro que es muy fácil ahora agarrar y decir, venga, a ver qué ha dicho David, vamos a leerlo entre líneas y con lupa. Que esto no quita que se haga, ¿vale? Se puede hacer. Pero diga lo que diga, va a ser juzgado también, ¿no? Va a ser malinterpretado y diga lo que diga, va a estar muy condicionado. David no es el único. Para mí, la que mueve todo o la mayor parte de hilos es Victoria. Es decir, el cerebro, para mí el cerebro estratégico durante todo este tiempo ha sido Victoria. Por tanto, él también estará muy condicionado y limitado a decir lo que considere que puede decir sin fallar a la familia y en este caso a Victoria.
Es muy difícil y luego también, bueno, pues al final son declaraciones punto por punto, son aclaraciones. ¿Para qué entrar en ese juego de dimes y diretes que no tiene fin? Y por lo que dice de las mentiras de Brooklyn, pues bueno, no sabemos tampoco si, entiendo que la gente ha podido corroborar y esto me imagino que queda claro, no lo sé, no lo he visto, pero cuidado con las narrativas porque a veces son realidades paralelas. No sabemos quién tiene razón, no sabemos quién miente y quién no, o sí o no, o a veces parece que una cosa y luego es otra. Entonces, claro, como siempre el control de la narrativa, y no solo de entrevistas y declaraciones, me parece muy importante el matiz, ha sido de familia Beckham, padre-madre. Claro, aquí han habido tal vez muchos años de inconformidad por parte de otros, ¿no? En este caso de Brooklyn. A partir de ahí, pues él tendrá su propia narrativa. ¿Está diciendo mentira? Pues igual tal vez para él no. Igual tal vez para él es su realidad, no lo sabemos. No todo es tan fácil y hay cosas que pueden llegar a ser muy relativas. Cuenta, tampoco hay discusión de los hechos concretos que él menciona. Lo único que hay es control de daños. Pues admitir públicamente que el apellido Beckham funciona como una estructura de presión, control y negociación económica sería completamente devastador para el relato que llevan décadas construyendo. Por lo que entonces es mucho más seguro presentar el conflicto como un hijo confundido, como una mala decisión comunicativa o como un problema meramente causado por las redes sociales, antes de admitir que la familia perfecta nunca fue tan perfecta. Y a ver, con eso no estoy intentando pintar a los Beckham como villanos ni a Brooklyn como una víctima absoluta, porque en definitiva no lo es. De hecho, eso también es algo muy importante que estaremos exponiendo a continuación. Así que por eso, a partir de aquí, todo lo que viene como la boda, las presiones, las acusaciones y los silencios no se pueden entender de ninguna manera sin este contexto, porque esto no es solo un drama familiar, es la fractura de una marca desde adentro. Y en el mundo en el que viven los Beckham, eso no se perdona de ninguna manera. Ahora, antes de adentrarnos. Es verdad, y a partir de ahora va a estar mucho más difícil. Yo creo que esto también lo valoró. Si ha sido una opción, si ha sido una decisión no tan impulsiva y sí reflexiva por parte de Brooklyn con los posts de Instagram, esto se ha valorado y por eso, por supuesto, no ha dejado él ningún tipo de apertura a la conversación, al diálogo, ¿no? Es decir, ahí hay un cierre, ahí no hay ninguna intención de sugerir un acercamiento porque entiendo ya directamente, no porque no los quiera, sino porque ya directamente lo descarta por la forma de ser y por conforme entiende que se lo van a tomar, ¿no? Como una amenaza, como una afrenta directa. Si en casa lo más importante es la marca y el negocio familiar y los hijos y los vínculos afectivos se dejan en un segundo plano, tristemente, pues ya conoce el desenlace final, ¿no? Y luego también, bueno, pues viendo esto, es posible que en consecuencia no exista ningún tipo de declaración más, ni solamente, bueno, pues intentar control de daños máximo. En todo lo que pasó, me parece muy importante darles un pequeño contexto sobre la relación de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, para que de esa forma podamos entender todo lo que está en juego dentro de este conflicto familiar. Y es que para entender de verdad lo que está ocurriendo, hay que desmontar una narrativa que es demasiado incómoda, pero que por alguna razón se repite mucho, la de Nicola Peltz como víctima absoluta, porque Nicola no es una figura indefensa, y mucho menos una outsider ingenua que entró a una familia poderosa sin saber dónde se metía. Nicola Peltz es igual que Brooklyn Beckham, una nepo baby, y además, y como si fuera poco, pertenece a uno de los entornos económicos más privilegiados de todo Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de alguien sin recursos, sin respaldo o sin poder propio. Y es que para todos aquellos que no lo saben, Nicola es hija de Nelson Peltz, quien es un multimillonario inversionista y figura con influencia directa en grandes corporaciones estadounidenses. Y esto en particular es demasiado importante porque marca una diferencia enorme. La familia Peltz no necesita visibilidad mediática para poder ejercer, pues su capital no es simbólico, no es imagen y no vive de una narrativa pública. Es una estructura tan grande y tan bien hecha que ni siquiera podemos dimensionarla. Por lo que, a diferencia de los Beckham, que dependen de una historia cuidadosamente construida frente al público y la prensa, los Peltz no viven del relato, de los rumores o de los chismes. Viven de decisiones privadas, de dinero heredado o de redes de influencia que no necesitan aprobación externa. Así que como pueden. Claro, es otro tipo de familia muy poderosa, ¿no? Y es otro tipo de enfoque de cara a los negocios. Mientras en los Beckham el negocio se ha ido trabajando públicamente durante tantos años y dependen de la imagen pública y del control del relato, en los Peltz justamente es al contrario, ¿no? Es decir, el negocio está bien privado, está bien cubierto, no tiene ningún problema de exposición más allá del momento puntual, ¿no? Y no les va a afectar más o menos a su negocio.
Esto es importante porque, bueno, pues al final la presión está ahí y la presión va a influir a que las personas actúen y contesten de una determinada manera o no. Entonces está claro que en el contexto de Nicola el ambiente familiar va a estar mucho más relajado y tranquilo, con mucha menos presión y por tanto con mucha menos exigencia. En el contexto familiar de los Beckham es justo al contrario. Es un hervidero bullicio porque cada mínimo movimiento va a tener sus consecuencias a nivel negocios empresarial y por tanto pues mucha más presión y personas más nerviosas y por tanto menos flexibilidad y menos diálogo y menos posibilidad, justamente lo que no busca, ¿no? El conflicto, que es lo que busca el conflicto es paz, tranquilidad, no, que no haya influencia, que no haya presión, y justamente es lo que menos necesitan ahora mismo. Pueden verlo desde el inicio, Nicola no entra a la familia Beckham con la necesidad de adaptarse para sobrevivir. Y eso, aunque suene fuerte, no siempre juega a favor de la armonía. Además, y como si eso ya no fuera suficiente, Nicola no llega como una figura dispuesta a ceder. Pues en la prensa especializada y en entrevistas pasadas se le ha descrito como una mean girl, directa, firme y poco inclinada a suavizar conflictos. Y es que no sé si alguien más lo sabía, pero antes de estar con Brooklyn, Nicola ya tenía un historial bastante conflictivo. Por ejemplo, el haber salido con Anwar Hadid, el hermano de Bella y Gigi, cuando él tenía 17 y ella 22 años, fue esa relación bastante bizarra que tuvo con Selena Gómez y Brooklyn, quien además a su vez era ex de Justin Bieber, con quien Nicola también había salido en el pasado. A eso también se le suman demasiadas declaraciones que han dado personas cercanas a su círculo, que desde hace años vienen señalando dinámicas raras y comportamientos que como mínimo son bastante cuestionables, como ese rumor horrible que indica que ella misma empujó a su niñera por las escaleras causándole heridas muy graves. Y al menos a mí, Nicola no era alguien que me desagradara o que me pareciera tan mala, pero en el momento en el que salió el rumor con la niñera jamás pude volverla a ver de la misma forma. Y de hecho creo que todo este caso en particular y lo que engloba merece un video completo. Así que si quieren ver un video exponiendo las actitudes conflictivas y todo lo extraño y bizarro detrás de Nicola, háganmelo saber también. A lo que quiero A ver, los rumores, las situaciones bizarras y conflictivas, todo el mundo ha sido joven, yo no lo voy a justificar. Un rumor no es una realidad, no lo sabemos si es cierto, está claro que ya no la ves igual, solamente con el rumor es suficiente, pero no es justo tampoco. Y como bien dijimos en el análisis ayer, Nicola no es una santa, Nicola ha tenido su pasado, Nicola, bueno, pues al final es hija de una familia con mucho poder y no es una chica que tenga que entrar en una casa pues agachando la cabeza, ¿no? Ya la vemos que tiene un carácter fuerte, que tiene una personalidad pues influyente y bueno, pues será lo que será, pero al final lo que haya tenido en el pasado no tiene por qué ahora influir, ¿no? De cara a que sea la mala de este conflicto. Yo creo que fíjate aquí, pues al final, independientemente de que mañana se destape, porque mucha gente ahí comparándola con Meghan Markle, etcétera, y con el príncipe Harry, no lo sabemos. Pero es que yo no entiendo por qué, vale, sí, sé por qué hay similitudes y tal, pero me parece, pues eso, adelantarse demasiado, no tenemos suficiente información todavía. Y aunque mañana saliera, las cosas no son tan fáciles, ni claras, ni polarizadas. Entonces, bueno, pues es posible que ella, como bien hemos dicho, no sea una santa y haya tenido conductas muy reprochables por su juventud y por lo que sea, que tampoco es una justificación, y eso no la condena a ahora tener que asumir todo lo que se sugiera que hace mal, que no sabemos si es verdad o no. Otra cosa es que sabe que es verdad. Bueno, ya veremos qué pasa. El caso es ese, el caso que es que aunque Nicola no sea una blanca paloma, como decíamos, ¿no? Esto tampoco hace que los Beckham sean los buenos. Pueden ser, las dos partes pueden tener sus más y sus menos. Ni Brooklyn, es decir, aquí, bueno, pues ni los buenos ni los malos, ¿no? Al final. oír es que al final de cuentas es muy fácil evidenciar que ella no es una persona tranquila, por lo que tampoco se diluye para encajar ni alguien que evite confrontar cuando siente que algo se sale de su control. Esto es importante decirlo, esto es un error. O sea, si creemos que esto va a solucionar el problema, ya te digo yo que no. Tú, vale, hubiera podido darse el caso, ¿no? De que Brooklyn hubiera empezado a salir con Nicola y ella hubiera sido una chica que elude el conflicto, que no marca límites y que se diluye ante el conflicto. Y que evita confrontar cuando siente que algo se sale del control. Esto no te garantiza nada. Esto no soluciona el problema. Y si el problema ya existía de antes, tal cual lo planteamos hoy en el análisis, porque, oye,
es que no se puede obviar, ¿no?, que el problema ya existía de antes. Otra cosa es que Nicola haya sido el catalizador, más o menos, pero ya existía un problema. Que venga alguien y que solamente por no discutir no levante la voz, no va a hacer que el problema se solucione o no va a hacer que el problema sea menos problema. No está ahí la cuestión. Y no es solución que, aunque ella no tenga carácter, pues esto eluda el problema, o entonces sí sea bien recibida y no sea rechazada. No depende de ella, ni de su carácter, el rechazo o no de la familia política. Y si bien eso no la convierte directamente en una villana, sí la vuelve complicada y demasiado problemática para una familia donde el control del gesto, del silencio, de la imagen es central. Y es que, como pueden verlo, Nicola no se pliega con facilidad a jerarquías implícitas. Tampoco se adapta por inercia y, según muchas lecturas mediáticas, nunca mostró una necesidad urgente de agradar en la familia. Por lo que eso, dentro de un clan como los Becca, se interpreta fácilmente como un desafío. Ahora, cuando miramos la Eso sí, eso es decir, las interpretaciones, las lecturas, bueno, pues al final sí que está claro que Nicola ha sido interpretada como una amenaza, ha sido interpretada como alguien demasiado fuerte, alguien peligrosa, alguien que nos puede romper las narrativas oficiales durante tantos años bien trabajadas, asentadas, a modo hormiga. Eso sí que es verdad que, pero da igual, aunque fuera, vuelvo a incidir, aunque fuera un carácter más complaciente, más tranquilo, sería, si no por exceso, por defecto, siempre es una amenaza y siempre es peligro. O sea, la nuera política, es decir, la hija política, la nuera, va a representar, o por exceso o por defecto, en un sistema tan cuadriculado, controlado y tan medido como el sistema familiar de los Beckham, una amenaza y un desafío. relación con Brooklyn, en la ¿Qué hubiera podido pasar? Pues que en lugar de romperse antes, se rompiera después. Se ha roto no pronto, o sea, podemos decir que han estado años ahí en tensión, tirando y soltando de los hilos, ¿no? Hasta que al final, bueno, pues asunto se vuelve más claro, ya que su vínculo creció de una forma completamente desmedida cuando se reencontraron ya siendo adultos, por lo que desde el minuto cero comenzaron a mostrarse muy intensos, cercanos, muy cerrados como pareja y completamente enfocados el uno en el otro, algo que para cualquier persona podría leerse como una dinámica de aislamiento, pero no necesariamente porque Nicola se lo impusiera o lo obligara, sino porque Brooklyn empezó a elegirla de forma constante y explícita, incluso cuando eso generaba demasiada fricción en la familia. Y aquí entonces aparece una verdad demasiado incómoda. Cuando una pareja se convierte en un bloque frente a una familia así de poderosa, la familia suele leerlo como una amenaza, más no como una evolución natural. De hecho, Brooklyn lo dijo sin rodeos en esas historias que puso en Instagram, cuando afirma que la noche antes de su boda, miembros de su familia le dijeron que Nicola no era de sangre y que nunca sería parte de su familia. Y esa frase, por supuesto, durísima, pero también revela algo clave. La pertenencia de esa lógica se mide en términos. Y esa frase, por supuesto, durísima, pero también revela algo clave. La pertenencia de esa lógica se mide en términos de lealtad al sistema, no solo al afecto. Por lo que desde ahí, Nicola nunca fue vista como una aliada al orden existente, sino como alguien externa con poder propio, que no necesitaba obedecer ni negociar desde la debilidad. Ahora bien, acá viene el matiz que casi nunca se dice en voz. bueno, antes que nada, demasiada información. Fíjate cómo la noche antes de la boda de verdad era necesario tener esa conversación, era necesario llegar hasta ahí. ¿Qué pensaba, no sé, lo que pensaba esta gente, David y Victoria, de que al final Brooklyn no se iba a casar? O es que le hacen el ultimátum la noche antes de la boda, ella no es de sangre, al sentido de decir ella no es de los nuestros, ¿no? Porque ella es de otro mundo, como mucho más explícito y confrontativo, no lo sabemos, pero claro, lo que les amenazó, está claro que la amenaza ya viene de principio, desde el principio, porque Nicola no es una chica que se pliegue, Nicola no es alguien que necesite de nadie, ella viene de una familia bien establecida, ella viene fuerte, ¿no? Ella no necesita depender del apellido Beckham y esto pues ya va a generar controversia. A partir de ahí, si los dos se unen en un bloque, y ahí yo ayer introduje mi teoría de que al final Nicola, para bien y para mal, se convierte en el refugio de Brooklyn porque de alguna manera le permite ser el mismo sin necesidad de que se le exija nada a cambio, pues es posible que todavía la vea más amenazada, ¿no? Los Soros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tal vez en un primer momento evaluaron que podían con este desafío y al final se han dado cuenta de que no podían, de que la amenaza se les ha ido de las manos y se les ha vuelto demasiado grande.
La noche antes le dicen a Brooklyn que ella no es de sangre. ¿Y qué esperan? O sea, de verdad es que hay actitudes extrañas porque a nivel comprensión, a nivel empatía no son lógicas. Es decir, si esperáis que vuestro hijo termine posicionándose con la familia y además también Victoria con ese juego de sentar otras chicas como que ella sí que veía bien, ¿no? Junto con Brooklyn para ver si las tomaba como mejor opción, pues es que son formas de pensar que no entran dentro de la lógica normal común. La verdad que no. Entonces, independientemente de lo que buscaran, no lo consiguieron y al final parece que es que pasa siempre igual, es decir, cuanto más confrontativa es la familia política, la pareja que en un primer momento ya se unió con ciertas expectativas de lealtad, ¿no? Se une más en bloque, pero un bloque confrontativo, es decir, se unen en modo nos quieren tumbar, en modo no nos quieren juntos, son el enemigo. Eso es lo que parece al final. Voz alta. Nicola nunca parece haber hecho grandes esfuerzos para suavizar esa percepción. Por eso creo que es un error infantil reducir esta historia a Victoria contra Nicola. Pero también lo es venderla como Nicola la víctima de una familia malvada. La realidad, así muchos no quieran verlo, es bastante incómoda. Nicola es una mujer con poder económico, apellido propio, carácter fuerte y una visión del mundo completamente distinta. Por lo que cuando entra en una familia donde el espacio ya está milimétricamente repartido, el conflicto es casi matemático. Y es que el dilema es que ella no juega el juego Beckham, pues no lo necesita y sinceramente no parece interesada en aprenderlo, lo cual obviamente choca directamente con los intereses propios de la familia. Sin embargo, Sí, lo que pasa es que esto también se tiene que entender, es decir, bueno, pues existía esta posibilidad de que Brooklyn al final eligiera como esposa a una chica que no necesita de este mundo de los Beckham. El mundo no es un ombligo de los Beckham, es decir, el mundo, los Beckham no es el ombligo del mundo y entonces, bueno, pues es posible y esta también es una buena jugada estratégica al final que marca como amenaza más todavía a David y Victoria que buscar una chica, que en este caso fue Nicola, que para nada necesitaba ni estaba dispuesta a entrar en el juego de seguir el rol de esposa de, ¿no? Entonces, bueno, pues también es comprensible y además es respetable, se entiende. Yo no es por defender a Nicola, pero cualquiera que entre en su rol, en su dinámica a una familia de este tipo, sin que lo necesite, es posible que la mayor parte de personas digan que no van a pasar por ahí. Es decir, si Brooklyn ya se queja de que siempre ha habido una narrativa oficial en su familia y que está harto, etcétera, yo no estoy diciendo que la familia sea una villana, pero estoy diciendo que ninguna familia es perfecta. Y si es tan cuadriculada, matemática, lineal y lo que sea, y tú entras sin necesidad de tener que demostrar nada y sin que te haga falta para nada, evidentemente no te vas a adaptar a nivel de familia estructural. Es decir, tú no te estás casando con la familia, te estás casando con el hijo. Está claro que también te casas al final con la familia, por lo que vemos aquí. Pero no había necesidad de llevar este conflicto a lo familiar estructural. Es decir, sí se hubiera podido cortar antes, marcando límites firmes y todo el mundo conforme, pero parece que nadie quiere entrar en razón. Unos porque se ven amenazados y la otra porque no lo necesita. al menos yo nunca la he sentido honesta. Y me parece que todo con ella, como ya lo mencioné, no termina de cuadrar del todo. Ahora, durante años los conflictos dentro de la familia Beckham solo existían como un rumor. Versiones cruzadas, fuentes cercanas y silencios incómodos. Todo ese típico ruido de celebridades que nunca termina de confirmarse del todo. O de tensiones normales dentro de una familia famosa. Pero eso fue así hasta que el 19 de enero se rompió ese equilibrio por completo. Cuando Brooklyn Beckham comparte las famosas historias en su cuenta de Instagram. Que como es más que evidente, no funcionaron como un descargo emocional improvisado, sino como algo totalmente distinto. Una declaración oficial de ruptura con su familia. Y eso es muy importante porque no estamos hablando de un mensaje largo, sino de un mensaje largo, estructurado y cronológico. De hecho, empieza con una frase que describe perfectamente lo que viene después. Textualmente dijo lo siguiente: he guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado, pero desafortunadamente mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre algunas mentiras que se han publicado. Como pueden verlo desde la primera línea, Brooklyn La verdad es su verdad, esto es súper importante y luego textualmente, bueno, pues lo que vemos es que no es un arrebato, no es un impulso, tal cual ya habíamos anticipado,
y que está harto de que las demás personas hablen por su propia voz. Yo entiendo que a veces, bueno, pues podemos ver esto desde la perspectiva, sobre todo de lo que más nos va a tocar a nivel emocional propio. Pero también, por favor, yo siempre digo, tengamos un poco de empatía a la hora de colocarnos en ciertas posturas necesarias sí o sí. Si tú vivieras en una familia donde la narrativa oficial es la que dictan tus padres y tú no tienes voz propia en toda tu vida, ni la piensas tener, tengas los años que tengas, da igual, pues llegará un momento que te hartarás y recurrirás a quien haga falta para hacer valer tu voz. Sea menor, sea mayor, sean más o menos mentiras, da igual, es su realidad, es su verdad. Y bueno, pues al final sí es respetable porque es una persona independiente, autónoma propia. Y ahora me diréis, no es independiente porque le han pagado todo, ya, pero él no lo pidió. Una y dos, como hijo de, pues espera que también, bueno, pues lo tenían que hacer, ¿no? Como padres, ¿no? Está claro que no todos los lujos, está claro que no todo, está claro que ha sido demasiado, tal vez, no lo sabemos, pero todo esto no se puede cobrar, es decir, que tú hagas tu papel como padre no te da derecho a luego exigirle a tu hijo lealtad infinita, perpetua. Esto suena a eso, ¿no? La lealtad por encima de tu persona. No funciona así. Establece dos cosas fundamentalmente, que el conflicto no es nuevo y que según él fueron sus propios padres los que lo empujaron a hacerlo público. O sea, en ningún momento se mostró como alguien que quiso exponer a su familia, se mostró como alguien que se sentía acorralado. Por lo que acto seguido deja más de claro que no busca reconciliación. No quiero reconciliarme con mi familia, no me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida. Y esa frase es particularmente clave para mí porque contradice directamente la narrativa que ha circulado desde hace mucho tiempo, la cual sostenía que Brooklyn estaba siendo manipulado o aislado por su esposa. Sin embargo, por primera vez se lo niega de forma explícita y se posiciona como alguien que está ejerciendo su propia autoridad. Pero bueno, el caso es que Brooklyn va más allá y acusa a sus padres de algo mucho más grave que un drama familiar, un control sistemático del relato mediático. Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido un elemento fijo de la vida en la que nací. Así que como se pueden... Las relaciones falsas, no es cualquier cosa. A ver, dice, han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia, las publicaciones performativas en redes sociales, es decir, puro paripé, y los eventos familiares y las relaciones falsas, es decir, bueno, fantasías, malabarismos verbales y todo lo que tú quieras imaginar. Pues, y claro, si luego tú dices, bueno, pues yo, adiós, chao, chao, voy a hacer mi familia propia y mi vida con mi esposa. Y hay una negativa y un rechazo frontal hacia tu esposa, esa que tú has elegido, porque simplemente por ser ella o por lo que sea, da igual, pues se siente herido, se siente traicionado, se siente rechazado él también por extensión. Los eventos familiares y las relaciones falsas han sido un elemento fijo de la vida en la que nací. Así que como se pueden dar cuenta, aquí ya no solo habla de su experiencia personal, sino que habla de una estructura y de una familia que según él viven de construir una imagen pública que no necesariamente revela la verdad. Y entonces procede a introducir una acusación central que lo cambia todo. He visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar por colocar innumerables mentiras en los medios, principalmente a expensas de personas inocentes para preservar su propia fachada. Y justo a partir de ese... Son acusaciones muy graves, Colocar mentiras en los medios justamente para proteger su propia fachada a costa de personas inocentes, son acusaciones muy graves. Punto, el mensaje deja de ser abstracto y se vuelve concreto, ya que Brooklyn afirma que sus padres en repetidas ocasiones intentaron arruinar su relación con Nicola antes de la boda, y que ese comportamiento no solo continuó, sino que se intensificó con el tiempo. Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda y no han parado. Luego entra uno de los temas más discutidos públicamente durante años, el vestido de novia que Victoria estaba diseñando para Nicola. Este punto en particular es bien interesante porque aquí contradice de forma directa esa versión que durante tanto tiempo se había instalado como un problema logístico. Él dijo, mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en último momento a pesar de lo emocionada que ella estaba por usar un diseño suyo, lo que la obligó urgentemente a buscar un vestido nuevo. Y no sé ustedes, pero creo que en este punto todos quedamos en shock. Solo imagínense que su suegra les hiciera eso justo antes días de su boda. Raro, malo y completamente enfermo. Pero ojo porque justamente en ese momento la historia se vuelve mucho más conflictiva, pero también interesante. Y es que como pueden verlo, él no habla de roles técnicos ni de tiempos ajustados. Habla de una cancelación deliberada por parte de su propia madre. Pero entonces aquí empiezan las incoherencias de su relación.
Claro, aquí empiezan las incoherencias y por otra parte, y esto lo tengo que decir porque yo no estoy a favor de nadie, por mucho que queráis, luego han salido fotos de ella con Valentino, ¿no? A un año vista, de que parece ser que este señor o esta marca o esta firma o quien sea le estaba preparando también su vestido, entonces no tiene sentido, no cuadra con lo que ha dicho de su madre. Relato. Y quiero que le presten mucha atención a esto, ya que según un reportaje hecho por British Vogue sobre el cubrimiento de la boda, el vestido que Nicola usó fue un Valentino de alta costura que, escuchen esto, tardó un año en realizarse. Así que teniendo en cuenta esto, nada de lo que dice Brooklyn con respecto a la cancelación por parte de su madre tiene sentido, porque en primer lugar, Nicola no tuvo que buscar urgentemente otro vestido, y segundo, ¿por qué Nicola habría hecho que Valentino confeccione un vestido con tanta anticipación si su intención real era usar un diseño de Victoria Beckham? Básicamente la realidad es que Nicola no tenía ninguna intención de usar el vestido que supuestamente le estaba confeccionando Victoria. O bueno, no era su primera opción, tal cual como Brooklyn lo hizo ver en el comunicado de Instagram. Entonces que él diga que su madre la dejó sin vestido. Hombre, es posible que su madre la dejara sin vestido de novia porque de alguna manera también Victoria se enterara de que al final Nicola tenía como primera opción un Valentino, ¿no? O sea, yo no creo que con el carácter de Nicola, más de dónde viene, etcétera, etcétera, su primera opción fuera un vestido de Victoria. Cuando ya ha habido como tanta tensión y tantos encontronazos y tantas tensiones a nivel familiar, ¿no? Y que ella se sabe rechazada, no creo. Tal vez, fíjate, tal vez lo más posible es que hubiera sido, mira, yo de mi firma te voy a preparar el vestido y ella haya dicho un sí de estos políticamente correctos, ¿vale? Pero yo por mi parte pues me voy a preparar mi primera opción. Y esto es muy también respetable porque, bueno, pues al final el vestido que elige o sea, o que su suegra le tiene que hacer, ¿no? Pues igual está condicionado a una serie de perfil de estilismo concreto y recordemos, es el día de Nicola y Brooklyn, ¿no? El vestido de novia es elección completa de Nicola, entonces pues es normal también que ella como primera opción elija su diseñador, su vestido y su todo, con el tiempo que considere necesario. Días antes no encaja con los hechos, ya que fue la propia Nicola quien le confirmó a British Vogue el tiempo que tomó confeccionar el vestido, además de todas las pruebas previas que hubo antes de la boda. Así que por ende, la versión de Brooklyn, al menos en este aspecto, no cuadra. Y es que ese siempre ha sido mi problema real con Brooklyn y Nicola, esa sensación constante de que se merecen el mundo solo por ser quienes son, en especial él, cuando en realidad su nombre y prácticamente todo lo que tiene, incluida la relevancia que hoy posee, vienen directamente del apellido de su familia. Pero bueno. A ver, yo entiendo que a Cam le rechine el sentido de derecho de Brooklyn. Yo la verdad no lo sé, no lo conozco tanto, pero ¿qué esperas de un hijo o de quién es? Y de, bueno, pues esto es consecuencia de tantos años con una narrativa también, ¿no? De cara a él, por ser hijo de, por ser hijo de, por ser hijo de, al mismo tiempo que le van a decir, debes hacer esto, le recuerdan que es hijo de. Entonces él también se cree con derecho a todo por ser hijo de. O directamente Beckham. Bueno, siguiendo con la historia, después de hablar del supuesto vestido de novia, introduce una acusación todavía más grave y delicada: presión económica y contractual. Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que firmara la cesión de los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Brooklyn afirma que básicamente esa presión tenía incluso una fecha límite clara. Ellos insistieron que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces iniciarían los términos del trato, por lo que continúa explicando las consecuencias de haberse negado. Mi resistencia claramente afectó el día de pago y nunca me han tratado de la misma manera desde entonces, por lo que a partir de ahí el mensaje o la publicación entra en detalles íntimos de la boda y él lo describe como una dinámica constante de control y humillación, donde relata que durante la planificación su madre reaccionó con hostilidad ante decisiones mínimas. Mi madre llegó a llamarme malvado porque Nicole y yo decidimos incluir a mi niñera Sandra y a la niñera de Nicola en nuestra mesa, pero él continuó diciendo que no era como que se tratara de excluir a sus padres, ya que ambas familias tenían igualmente una mesa adyacente a la de ellos. Sin embargo, luego procede. Hombre, si eso es así, la verdad es que el término de malvado, el adjetivo de malvado es un poco exagerado, ¿no? Por incluir niñeras. No tiene sentido. De nuevo, no tiene sentido las reacciones de Victoria y de David a, bueno, pues a intentos, ¿no? Aquí veo intentos de separarse de
Es decir, desligarse, ¿no? Del núcleo familiar principal originario, ¿no? De la familia de origen. Intentos, bueno, pues tal vez más o menos torpes, pero al final con todo el derecho también. Es decir, al final son personas ya adultas, son personas que buscan una independencia. Y luego no podemos también recriminar, juzgar y decir y criticar de que no tienen oficio ni beneficio si al final vemos que ni en las mínimas acciones son responsables, maduros e independientes y autónomos, es decir, no les han dejado ser. ¿Cómo vamos a juzgar? Es que no tiene oficio ni beneficio, es que siempre ha estado viviendo de los padres, es que para pedir dinero sí que sabe, es que no sé qué. Ya, pues es que si no lo han soltado todavía de la falda de la mamá, ¿cómo va a buscarse la vida? Pues, señores, primero detrás del 1 el 2, así de claro. Entonces, yo veo aquí intentos desesperados por iniciar una familia propia, independiente, autónomos y ser adultos, más en el caso de él que ella, porque ella entiendo, pues es otro carácter y tal vez y bueno, en la familia Pels, pues me imagino que le habrá resultado más natural, no lo sabemos. Pero claro, en la familia Beckham, con esa narrativa oficial de cara a la galería, todo va a costar mucho más. Y pasa por siempre la narrativa que nosotros elijamos y pasa por siempre lo que nosotros digamos. Entonces es muy difícil el proceso de individuación de una persona con estas características y con estos requerimientos. Escribir algo mucho más grave ocurrido la noche anterior de la boda. Creo que eso ya lo mencioné al inicio, pero es importante que vuelva a repetirlo. Miembros de mi familia me dijeron que Nicola no era de sangre y no era parte de la familia. Y aquí entonces hay otro punto bien extraño, ya que como pueden ver, Hombre, mejor, ¿no? Porque si es parte de la familia, mal punto para tener hijos. Nicola pertenece a una de las familias más ricas y privilegiadas de todo Estados Unidos. Hasta creo que la familia de Nicola tiene incluso más dinero que los Beckham. Pero bueno, creo que el momento más impactante de todo este comunicado que hizo llega cuando habla del primer baile. Brooklyn explica que ese momento había sido planeado durante Este tema de las familias se obvia porque las dos son ricas, pero también no podemos perder de vista el pequeño detalle de que puede existir competencia, rivalidad, ¿vale? Es decir, aunque sea solo por parte de los Beckham hacia los Pels y no de vuelta. Pero es posible que exista cierta competencia, rivalidad, es decir, bueno, pues que al final, fíjate, encima de que no es una desarrapada anónima que viene con la cabeza gacha, encima su familia es más o igual o lo que sea poderosa. También es posible que les moleste. semanas como el primer baile romántico con su esposa, pero que según su relato y como pudieron verlo, eso no ocurrió, ya que su madre supuestamente se apropió del primer baile con su esposa mientras se encontraban frente a más de 500 personas. Además, aquí también habla de ese rumor que durante tanto tiempo ha circulado, el cual indica que Victoria subió al escenario justo después de que Marc Anthony, quien es muy amigo de la familia, pidiera públicamente que subiera la mujer más hermosa de la noche al escenario. Y adivinen, no subió Nicola, sino que supuestamente subió Victoria, lo cual, si llegara a ser cierto, sería como, ¿qué clase de suegra es esta? Pero estén atentos y presten mucha atención porque lo que pasa a continuación de esto es fundamental para entender todo este conflicto y capaz de entender quién está diciendo la verdad y quién tal vez no tanto. Pero bueno, antes de adentrarnos en eso, Brooklyn se refirió a ese momento así: Marc Anthony me llamó al escenario donde tenía planeado un baile romántico con mi esposa, pero en cambio mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Y también añade una frase que deja claro la carga emocional del momento: mi madre bailó sobre mí de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida. Pero aquí entonces es el momento donde les digo que todo. Si esto es así, si esto pasó realmente así, es feo y bueno, pues dice mucho, ¿no? Al final y todo esto y tú dirás, ¿y por qué? Qué raro, ¿no? Pues yo creo que como una actitud desesperada por mantener y recuperar el control, ¿no? Todo se pone más turbio, ya que según Vogue, Elf y al menos otras dos fuentes de moda y entretenimiento, después de la boda, hace 3 años, no ahora, la cronología real fue muy distinta, porque primero hubo 2 bailes en solitario de Brooklyn y Nicola a las 8 p.m., luego el baile de padre e hija, y recién a las 11 p.m. apareció Marc Anthony y sucedió el baile de madre e hijo. O sea, ¿por qué entonces parece que Brooklyn no termina de decir del todo la verdad? ¿Por qué el orden de los hechos no coincide con el relato que él presenta? Y el asunto se vuelve aún más extraño cuando No sabemos si las revistas han querido hacerlo de esta manera porque sabemos muy bien, bueno, no hacerlo, sino recrearlo de esta manera porque sabemos muy bien que, bueno, pues que al final las revistas también funcionan muy en modo cuento de hadas, ¿no? Entonces,
como que decoran, ¿eh? No estamos diciendo que mientan, pero como que decoran la realidad y la ponen como muy bonita, ¿no? Siempre el relato, ¿no? Para que la gente diga, oh, qué bonito, ¿no? Mira, fíjate qué cuento de hadas, qué boda del año, qué fantasía tal. Y tal vez estos detalles sí que existieron realmente, pero no se contaron así, no lo sabemos. O igual, sí que pasó tal cual en las revistas y y Brooklyn ahora lo cuenta así, porque, bueno, pues tal vez para él lo más determinante, eh, sea el primer baile, sea el 10º, es que su madre fue a bailarle encima y a hacerle la humillación de la noche. Realmente, si pasó así, que evidentemente no va a salir en una revista de moda, porque queda mal, ¿no? Está feo, es algo que es humillante, sea en el primero, sea en el 10º, da igual. Pero bueno, entiendo que si es en el primero, como que es todavía más determinante, ¿no? Porque ahí la mamá como que está directamente optando por el rol de la esposa, ¿no? Es decir, en lugar de el primer baile dedicado a tu esposa, salgo yo. Si miente, pues no entendemos tampoco el motivo de poner, entiendo, a Nicola de víctima, ¿no? De alguna manera. Termina diciendo que gracias a ese recuerdo deciden renovar sus votos para intentar crear una memoria distinta a la del día de su boda. Es como si se estuviera quejando y al mismo tiempo distorsionando lo ocurrido. Y aquí además la pareja tuvo otra boda multimillonaria. Así que si se dan cuenta, la narrativa del trauma comienza a chocar directamente con los hechos documentados. Pero bueno, después de eso vuelve a la versión sobre el trato hacia Nicola Peltz, donde dijo: La narrativa del trauma, no sabemos cómo ocurrió realmente, debería de hablar Anthony, ¿no? Mark Anthony, pero en cualquier caso es posible que no existiera así o que no se viviera así y que luego él poco a poco le hayan contado otra realidad o haya ideado e imaginado otra realidad hasta que se la ha creído, no lo sabemos. Luego también existió otra boda, ¿no? Mi esposa ha sido constantemente respetada por mi familia sin importar cuánto hayamos intentado unirnos como uno solo. Y lo siento, pero al menos para mí ese punto en particular también genera demasiado ruido. Pues si revisan los recuerdos pasados de Victoria, no van a encontrar otra cosa más que no sea amor, apoyo, risas y buenos momentos con Brooklyn y su esposa. Entonces tampoco Yo tengo que decir a este punto que todas las imágenes performativas de vídeos, etcétera, hasta ahora, del 2023, del 2024, del 2025, no nos sirven para nada porque todo se ha demostrado que es muy de cara a la galería y no tiene por qué exactamente ser fiel a la realidad. termina de tener sentido decir que tu familia odia a tu pareja cuando públicamente el registro visual es exactamente lo contrario. Además, varias de las imágenes que les estoy poniendo en pantalla ocurrieron después de la boda. Así que la pregunta es inevitable: ¿por qué el drama de la boda todavía te controla? Aunque ojo, no estoy afirmando ni negando nada, eso es muy importante, porque él mismo en su comunicado dice que muchas de esas cosas responden a estrategias y movidas publicitarias por parte de su familia. Entonces, capaz Está claro que si tu familia vive de la imagen y vive del postureo y vive de la galería pública, pues muchas de estas publicaciones están planificadas, ¿no? Hay un orden de publicación, hay un tal de publicación, ¿no? Un calendario de publicación y estén como estén los ánimos, se va a hacer y ya está. Y bueno, pues entiendo que en la familia Beckham esto era un constante. algunas de las cosas que Victoria o David publican en su cuenta de Instagram responden a eso. Ya sé que estoy sonando como un completo hater, pero en verdad hay cosas que no terminan de cuadrar del todo para mí. Porque además se me hace muy complejo entender cómo, siendo consciente de cómo su familia supuestamente trata a Nicola, aún así permitiera que su madre siguiera publicando y compartiendo fotos con ella, incluso en momentos que se supone deberían ser íntimos y familiares. No lo sé, sencillamente hay muchas cosas que no terminan de cuadrar del todo. Y Sí, da la impresión de que todo ha valido hasta que a Brooklyn le pasó algo que decidió no seguir, ¿no? Es decir, aquí parece que hay consentimiento por las dos partes, no solo a partir de la boda, que diríamos sería la afrenta mayor, ¿no? El desplante mayor, sino a partir de no sabemos qué, que fue el motivo detonante de que ahora mis padres sean esto y lo otro y yo decida romper y no darles más oportunidades. con eso no estoy tratando de decir que esté del lado de Nicola o de Victoria. Simplemente es extraño que Brooklyn afirme eso cuando no ha habido una cantidad de momentos que parecen confirmar todo lo contrario. Y es que como si Esto no es así. Que nosotros no tengamos momentos públicos suficientes para que lo que dice Brooklyn se demuestre, no significa que no los haya. Es posible que hayan existido una serie de momentos diversos y muchos, ¿no? Y numerosos
pero en la intimidad. Evidentemente no te van a sacar el rechazo hacia Nicola, no te van a sacar el desplante, lo que sea, la humillación, no, eso no te lo van a mostrar, menos una familia que depende tanto de la imagen. Si todo eso ya no fuera suficiente, la historia se vuelve peor cuando incluye momentos posteriores como el siguiente. Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas de manera que claramente tenían la intención de incomodarnos a ambos. Además también describe un viaje a Londres por el cumpleaños número 50 de David Beckham. Terminó un rechazo total por parte de sus padres. Un distanciamiento que, según él, duró una semana completa. Tiempo en el que prácticamente él y Nicola se quedaron encerrados en la habitación del hotel por lo incómodos que se sentían. Luego de esto aclara que su padre solo aceptó verlo con la única condición de que Nicola no fuera invitada. Lo que él dice tomó como una bofetada en la cara. Y finalmente Brooklyn cierra el mensaje con una acusación que resume toda su postura. Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La familia Beckham es lo primero. Y concluye explicando cómo la familia Beckham me entiendo como marca personal de negocio. A ver, aquí lo que está claro es que algo pasó y está claro que este tipo de conflictos escalan progresivamente, muy sutilmente, parece que siempre estén en el mismo punto. Bueno, pues el rechazo siempre es el mismo. Bueno, pues no entiendo qué pasó. Bueno, pues no entiendo por qué si el rechazo no se veía. Pero este tipo de provocaciones que él sugiere de que Victoria invitaba a mujeres que habían tenido algo que ver para incomodar, pues es posible que hayan sido progresivas y aumentadas, al punto de tener una gota que colma el vaso, lo cual nos refiere que diga hasta aquí, esto nunca va a terminar y además no tiene sentido y además nos amenaza al punto de pues que es posible que Nicola dijera, porque fíjate, Nicola no los necesita, ¿no? Es posible que llegue un punto que Nicola diga, oye, estoy harta de aguantar tanta historia. según él, se mide el amor en su familia, diciendo que el amor familiar se mide por cuánto publicas en redes sociales o qué tan rápido dejas toda tu vida a un lado para correr y posar en la foto familiar. Y al final concluyó Es que, de verdad, para correr y posar, ¿eh? ¿Qué tan rápido dejas las cosas de lado, es decir, tu propia vida, para correr y posar en la foto familiar? Estos son problemas del primer mundo, claro que sí. Pero al final tan necesarios, es decir, tan importantes, tan imprescindibles, en ciertas dinámicas familiares. Si esta es la preferencia, si estas son las prioridades de las que hablábamos al principio, pues los hijos van a crecer con una serie de normalizaciones para nada normales. Y es cuando tú conoces otras personas, otras realidades, y en la pareja se ve más porque en la pareja se comparte más íntimamente, como él. Fíjate, él ha podido tener sus amigos, pero tal vez no hasta ese punto de intimidad de comparar y decir, bueno, lo que pasa en mi familia no pasa en todas las familias. Y seguro que sí, pero con la relación con Nicola, tan aislante, tan absorbente, etcétera, ahí sí que se ha visto, lo ha podido ver mucho más diferente, determinante, que no todas las familias tienen esas prioridades, esos principios de... Y por eso él, yo entiendo, lo critica de esa manera, o lo juzga de esa manera, o lo pone ahí como determinante, importante para él, ¿no? Decir, bueno, pues al final, si lo más importante para ellos es correr para posar en la foto familiar y solo me van a querer por eso, pues no paso más por ahí. yo diciendo que una vez Nicola le pidió ayuda a Victoria para ayudar a perros desplazados por los incendios de Los Ángeles, pero que ella se negó por completo. Así que como es más que evidente, este mensaje no dejó espacio para Claro, pone el ejemplo confrontativo de una causa social, de una causa totalmente solidaria, como es ayudar a los perros, ¿no? De los incendios de Los Ángeles y la total negativa, supuestamente, según Brooklyn, por parte de Victoria, pues ahí todavía, si pasó así, dio a entender el carácter y la personalidad totalmente interesada de Victoria, ¿no? Hacia su hijo, ¿no? Su hijo, pues Brooklyn diría, bueno, pues mi madre poco mueve ficha si no es que le vaya a reportar algo, ¿no? Que sea totalmente solidario esto. interpretaciones suaves, ya que no habla de metáforas, no insinúa y no sugiere. Literalmente acusa, nombra y detalla. Y eso es exactamente lo que convierte este drama en algo imposible de ignorar. Aunque aquí ya van mis opiniones con respecto a todo este caso y puede que esté equivocado, puede que no, háganmelo saber ustedes en la parte de los comentarios. Y es que, a ver, primero, no quiero que piensen que lo que voy a decir es una verdad absoluta, de ninguna forma. Pero como pueden verlo, hay hechos que sí me parecen cuestionables. Y es que Brooklyn ha sido literalmente el Beckham que más apoyo y oportunidades ha tenido de toda su familia. Y aún así,
allí es el único que ha tomado una postura frontal así de fuerte contra sus padres, porque no es como que no pueda poner límites o alejarse de su familia cuando algo no se sienta bien. Y es que no sé si alguien más lo recuerde. Brooklyn lanzó un libro fotográfico que, siendo completamente honestos, era la cosa más simple y ordinaria que ibas a poder ver en toda tu vida. Y a pesar de que las fotos eran tomadas con cámaras súper profesionales y lentes ultramodernos, literalmente las fotos no transmitían nada de lo simples que eran. Teniendo en cuenta eso, sus padres organizaron una fiesta de lanzamiento para promocionar el libro, a la cual asistieron un montón de celebridades, lo que por ende hizo que se vendiera. Además, cuando lanzó esa marca de salsas y aderezos, sus padres también estuvieron ahí apoyándolo públicamente. Entonces, no sé, al menos para mí, todo esto me genera demasiado desconcierto. A ver, no, eso, a ver, joder, ¿verdad? Es que eso es preciso, o sea, que menos, ¿no? Y bueno, pues es que tú, está claro que el que hayas sido el más privilegiado, el hijo mayor, etcétera, y que tus padres, porque son tus padres, tienen que apoyarte, que no es un extra, sino se supone que es lo básico, supone que es lo básico, no te da derecho a pensar bueno, que sí, entiendo acá cuando dice que, bueno, si estuvieron ahí es porque no son tan malos. No, si no son tan malos, el problema es que el problema es el nivel de exigencia, ¿no? Y de prioridades que tiene esa familia, el nivel de control. Entonces, bueno, no está reñido que, aunque a Brooklyn le hayan ayudado como al que más y que hayan estado ahí siempre, no se pueda cansar, o pueda poner límites, o pueda decir hasta aquí, o pueda decir estoy harto, o pueda decir Porque si bien él no tuvo la opción de elegir su apellido ni la familia en la que nació, sí es responsable de valorar todo lo que el apellido Beckham ha hecho por él. Y que ahora se pare frente a sus padres para exponerlos públicamente con cosas que, como pueden ver, no terminan de ser del todo ciertas, solo porque ahora pertenece a una familia mucho más rica y poderosa, no resulta bien y se siente extraño. Y es que, si se dan cuenta, pero yo no lo veo así, es decir, no veo, porque claro, aquí lo que parece es que él tiene poca empatía de cara a sus padres, poco reconocimiento, poco agradecimiento y haya cambiado una familia por otra. Yo no lo veo así, lo que veo es que es posible que lo haya agradecido, es posible que esté profundamente agradecido, pero no quiera seguir pasando por el aro de sus padres porque de alguna manera le anula como persona. Y esto también es algo muy, muy respetable. Bueno, igual estoy yo como la única en esta teoría, ya veremos tiempo al tiempo, pero no debe de ser nada fácil vivir en esta familia, aunque tú no lo hayas elegido, por supuesto, pues no, todavía más, ¿no? No debe ser nada fácil vivir en una familia donde parece un cuartel de cara a la galería, todo performativo y todo de postureo. ¿Dónde quedo yo como persona? Y cómo con el rol de hijo, dónde queda todo? Y tú como mi madre, es todo muy, como muy difuso, como muy extraño, como muy abstracto y por tanto poco definido y por tanto, fíjate, si no están bien definidos los roles, los límites, etcétera, no podemos exigir que el hijo responda como debe de responder. Es posible que en la mente de Brooklyn exista mucha confusión. Es posible que en la mente de Brooklyn exista rechazo y abandono, aunque no sea real objetivo, simplemente imaginado, bueno, vivido así por él, no imaginado, sino vivido así por él, su percepción. ese siempre ha sido el problema con muchos Nepo Babies. Creen que su familia y la vida les debe todo solo por una supuesta meritocracia. Pero bueno, horas después del mensaje de Brooklyn, en la mañana del día siguiente, más específicamente el 20 de enero, la atención Yo no creo que él crea que su familia le debe todo. En este caso, a mí me da más la impresión de, oye, déjame vivir y respeta mi vida, que, bueno, al fin y al cabo, por mucho que me hayas dado, no te debo lealtad eterna al punto de entregarte mi persona entera, ¿no? Esa es la idea que a mí me da. Sabemos muy bien qué pasa con cierto tipo de perfiles de familias, no estamos diciendo que esta lo sea, pero cuando hablamos de control y tanta rigidez, es muy difícil poder ser uno mismo sin tanta exigencia y sin tanta obligación. Y vale, no habrá sido un Nepo Baby, no habrá trabajado nunca y nunca se habrá levantado temprano, pero siempre tiene que estar ahí al pie del cañón, hacer un papel que muchas veces no te apetece. Yo no lo cambiaría, la verdad. Su vida por una vida anónima normal, en la que no debes nada a nadie, que te puedes desarrollar en lo que tú quieras, que sí, que va a costar más, pero que al menos no vas a tener ese nivel de exigencia siempre y de presión encima de tu cabeza sin dejar de avanzar. Hay pros y contras, está claro, pero en este sentido, bueno, pues también, pese a todo, que como padres le han dado y le tenían que dar, ¿no? Es decir, al final la obligación de padre, lo que pasa es que, claro, entiendo que Cam no es padre, pero es que en la obligación de padre entra como obligación que le tienes que dar, no todo,
sino todo lo necesario para que tu hijo crezca. Pero no todo, está claro, que aquí se ha dado de sobra, eso también, ¿no? Sin embargo, no creo que sea esa la condición de Brooklyn, ¿no? De pedir sin límites. Más bien, entiendo, es más una necesidad de ser persona propia. Se desplazó inevitablemente hacia David Beckham, quien si bien no ofreció un comunicado familiar, una respuesta conjunta o una negociación clara, David sí habló, y aunque lo hizo de forma indirecta, y no mencionó a Brooklyn ni a Nicola, y no respondió a ninguna acusación en concreta, como lo mencioné. Antes de entrar en lo que dijo David, pensar una cosa. Tanto David como Victoria han hecho lo que les ha dado la gana con su vida y lo han enfocado de la manera que han creído conveniente. Y, por supuesto, nadie o que sepamos les ha influido a nivel familiar para decir, no, tú no puedes ser futbolista y tú no puedes ser de las Spice Girls. Entonces, bueno, pues han tenido voz propia, ¿no? Voz y criterio propio para decidir. Y esto es lo más importante de una persona. Esto lo vemos mucho en consulta. Personas que, bueno, se han dejado, ¿no? Sobre todo en abuso narcisista y ya no tienen su vida a su alcance, su vida propia. Ya, pero es que tu vida te pertenece, nadie la tiene que vivir por ti, nadie debería de vivirla por ti y nadie debería de decidir cómo vivir tu vida por ti. Entonces, tal vez, también es posible tal vez, ¿no? Que haya sido la dinámica durante esos 25, 26 años de Brooklyn y haya un momento que se haya cansado y haya dicho, bueno, pues ahora quiero vivir mi vida y no la quiero vivir de cara a la galería ni quiero seguir aceptando las narrativas que mi padre y mi madre sueltan a la prensa. Hace un rato se habló de paternidad, de los errores de los hijos, de lo difícil que es crecer bajo el ojo público y de cómo Internet amplifica conflictos que deberían mantenerse en privado. Y aunque capaz suena un poco extraño, ese matiz resume perfectamente el problema, ya que David no desmiente los hechos y no niega el contenido del mensaje. Lo que cuestiona es haberlo hecho público. O sea, si se dan cuenta, no discute qué pasó, sino dónde se dijo, lo cual refuerza. Le molesta, está dolido porque les rompe la narrativa de familia perfecta, tan cuidadosamente trabajada, con mucho esfuerzo, no podemos obviar el esfuerzo durante décadas. Entonces, bueno, pues es normal que moleste, es normal que esté herido, es normal que esté dolido, porque pues al final es su trabajo, es su vida, lo han decidido así, él y su esposa tienen una empresa de cara a la galería y ahora viene el hijo y pues eso. Fuerza exactamente la acusación central de Brooklyn, que básicamente en la familia Beckham lo primero siempre ha sido controlar la narrativa, decir que se muestra y que se silencia. Y es que ante un mensaje cargado lleno de detalles como el vestido, el baile y las exclusiones, la respuesta no es aclarar ni explicar, sino desplazar la conversación hacia el problema de las redes sociales, lo cual no es una torpeza, sino que se termina convirtiendo en una estrategia evidente. Pues si fuera falso, lo habría negado, pero no ocurrió ninguna de las dos cosas. David solo adoptó el rol de padre sereno y evitó responder preguntas incómodas, mientras que Victoria por su parte, al menos hasta ese momento. Por parte de David, yo te diría, aunque fuera verdad, ¿para qué decir que es verdad? Y si es falso y digo que es falso, nadie me va a creer, entonces es más fácil desplazar el foco y listo. Y no entrar a discusión, porque entonces si entras en dimes y diretes, tú no puedes ni entrar a afirmar, encima estás fallando a Victoria y bueno, pues ya sabes cómo funciona. Y no puedes entrar a desmentir porque ya, bueno, pues entrarías en tal vez en un bucle, ¿no? Con lo cual desplazas el foco, vas a lo que te interesa y listo. ¿Esto es manipulación? Pues es posible. Pero al final es pura supervivencia en este contexto. Momento en el que estoy grabando este video, guarda silencio. Y eso en una familia que construyó su imagen a base de presencia Victoria, silencio, claro, ¿qué tiene que decir? A ver, aquí el silencio es estratégico y para mí, y esto ya es muy personal, creo que es la mejor opción. Y al menos la más elegante también. Si guardas silencio, no entras en confrontación, no entras en batalla sin necesidad y no te acaloras, así de claro. calculada, el silencio de ninguna forma es neutral. Si lo notan, es una postura clara. Sin embargo, después de esto, creo que la pregunta ya no es si hay conflicto o no. La pregunta es, ¿cuántas partes de esta historia todavía no se han contado? Hasta ahora hemos hablado de lo que. Nos falta mucha información, por eso digo que estamos empezando, no sabemos si saldrán más detalles, independientemente, oye, yo te diría que lo mantengan en privado y que lo solucionen en privado si tanto al final molesta a la gente que esto sea público. Pero si es público, y aquí siempre lo traemos desde una perspectiva
que nos pueda dar a enseñar algo, que podamos aprender algo de ello, bienvenida sea, claro que sí. Dijo Brooklyn. Pero a ver, si queremos que esto sea una investigación seria y no solo una propaganda emocional o un chisme cualquiera, hay que hacer lo que muchos están evitando, cuestionarlo. Porque hablar no te convierte automáticamente en quien tiene la razón. Y decir, esta es mi verdad, no es lo mismo que demostrarla. Es particular porque Brooklyn abre su mensaje diciendo que ha guardado silencio durante años y que ahora va a decir la verdad frente a las mentiras publicadas. Pero si se dan cuenta, ahí aparece una estrategia clara: colocarse como el portador exclusivo de la verdad y etiquetar supuesto. todo lo demás como falso. Y el problema No, la verdad no es absoluta y cada uno tiene su verdad y esto también lo hubiera tenido que decir él para bajar un poco a tierra. Claro, aquí él corre el riesgo de que dicho de esa manera el mensaje sea interpretado como soberbio, ¿no? Voy a decir mi verdad, a decir la verdad. No es lo mismo que decir mi verdad, ¿no? Que aunque pueda ser relativa, aunque pueda ser subjetiva, es la mía, es mi vivencia. Y ahí a bajarse a tierra y la gente puede permitirse llegar a empatizar más contigo. como pueden verlo, es que nunca aporta pruebas, no muestra contratos, no muestra correos y no muestra mensajes. Lo único que ofrece es un relato unilateral cargado emocionalmente, que pide ser creído meramente por autoridad moral. Soy el hijo, soy el afectado, créanme. Y eso no es una prueba suficiente, es solo un testimonio. El testimonio puede ser honesto y aún así estar profundamente sesgado. Además, también aparece una contradicción que es imposible de ignorar. Brooklyn afirma que no lo están controlando y que se está defendiendo por primera vez, pero al mismo tiempo toda su carrera demuestra una dependencia absoluta del apellido Beckham. Cada proyecto que intentó, fotografía, cocina, modelaje, negocios, cada cosa, como pudimos verlo, existió gracias a ese apellido. Acceso Ya, pero entiendo que en ese momento pues todo el mundo jugaba a favor de la narrativa pública oficial. Ahora ya no. Ahora, por lo que sea, las reglas del juego cambiaron, las cosas se pusieron complicadas, el conflicto creció o no lo sabemos. Nos falta información. inmediato a portadas, restaurantes abriéndole puertas, inversión, visibilidad. Y como ya lo mencioné, pero me parece importantísimo recordarlo, un margen de error que casi nadie tiene. Y no me malinterpreten, esto de ninguna forma invalida su dolor emocional, pero sí invalida la idea de que ha sido un sujeto sin poder. Y es que Brooklyn nunca ha sido el hijo oprimido sin opciones. Es un adulto multimillonario con redes, con apellido y con libertad real. Así que hablar de defenderse por primera vez desde ese lugar, para mucha gente suena desconectado de la realidad. Suena un poco victimista. Visto así, suena un poco victimista. Suena así, un discurso como muy sesgado o solo viendo la parte que a mí me interesa ver, pero no sabemos porque realmente no ha hablado su verdad, nos ha contado 4 detalles. Además, luego está el tema del control mediático. Brooklyn dice que durante toda su vida sus padres controlaron la narrativa en la prensa. Y sí, eso es cierto, pero también es exactamente lo que le permitió que él viviera la vida que vivió. Y es que algo que parece que él no entiende es que los Beckham no controlaron la narrativa para dañarlo. La controlaron para proteger el valor del apellido del que él se beneficia directamente. Y aquí aparece una pregunta incómoda que Brooklyn por alguna razón nunca responde. ¿Habría tenido su vida, su acceso y su estatus sin ese control? Criticar el sistema solo cuando ya no te conviene es fácil, pero no es neutral. El punto del contrato del nombre es otro ejemplo clave. Brooklyn presenta la presión para firmar la cesión de los derechos de su nombre como algo siniestro, casi malvado, pero hay un contexto que omite. En las familias marca, como es su caso, ese tipo de acuerdos son legales y completamente habituales. No son gestos de amor, pero tampoco son raros. De hecho, A mí me parece que ahí en ese caso Cam tiene razón, es verdad. Él lo presenta como un acto siniestro. Mira qué malvados son mis padres que me querían hacer firmar esto, que iba claramente en contra de mis intereses, los de mi esposa y los de mis futuros hijos. Eso, bueno, pues es verdad, pero uno tiene que saber también que dónde está, ¿no? Parece que sí que es verdad que está un poco desubicado, ¿no? No sabemos la identidad. Yo sigo pensando lo que dije ayer en el análisis. Creo que tiene un problema claramente identitario este chico y que no sabe exactamente. Sí que sabe el rol que tiene a nivel público. Es hijo de los Beckham, es Brooklyn Beckham. Pero a nivel yo de verdad quién soy, cuando se apaga todo, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi privacidad, en mi intimidad, ¿quién soy? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que no es un acto agradable, pero tal vez los padres, influidos a nivel legal, ante, y esto no es justificatorio, es explicativo, ante la amenaza que supone Nicola, la boda, etcétera, pues dijeron, pues vamos a, nos vas a ceder los derechos de tal. Pero claro, de nuevo, ¿no? Si estamos jugando con temas identitarios, para él es una tremenda amenaza, algo siniestro, que malvados han confirmado mis
temores, todo. Muchos hijos de dinastías públicas firman acuerdos similares para evitar conflictos futuros o disputas comerciales. ¿Fue presión? Posiblemente. ¿Fue torpe? Probablemente. ¿Fue necesariamente abuso? Eso no está probado. Brooklyn lo Aquí lo que da la impresión es de que esta gente no sabe comunicarse con éxito, es decir, pues hay muchas maneras de abordar estos temas y temas tan complejos, yo creo que requieren una comunicación especial, tal vez en varias fases, tal vez incluso con mediación de algún tipo, pero estos temas tan complejos, el tratar la familia como un sistema de negocio, de marca, etcétera, se les han vuelto tan complicadas, tan complejas las cosas y han tenido tanto éxito que a nivel conversacional, que no sabemos el tipo de vínculo que tienen ni la confianza, les resulta extremadamente difícil llegar a comunicarse sin que para el otro sea una amenaza de desafío lo que está diciendo uno. presenta como traición, mientras que otros lo ven como una gestión empresarial fría pero lógica. Y aquí entra Nicola Peltz y un punto que muchos por alguna razón romantizan sin matices. Sin embargo, considero que es muy importante decir algo que se omite demasiado. Nicola no es una figura fácil, no es cálida, no es conciliadora y no es diplomática. Pues como vieron, viene de una familia donde el dinero resuelve conflictos, donde no se negocian las emociones. Su forma de moverse es directa, brusca y poco empática para dinámicas familiares tradicionales. Y eso no la convierte en una persona. Esto no es una dinámica familiar tradicional, vemos poca empatía en la familia y si ya de por sí hay mala comunicación o ausente o no efectiva y llega Nicola que tampoco va a mediar y tampoco es la figura más empática, pues va a complicar todavía más. Horrible, pero sí explica por qué chocó frontalmente con una familia obsesionada con el ritual, la imagen y el gesto público. Es que la prensa especializada lleva años describiéndola como intensa, controladora de su espacio y poco interesada en agradar. Y en el universo Wiccan eso es dinamita pura. Y es que es curioso porque Brooklyn cita la frase de que no era de sangre como prueba definitiva de maldad. Y sí, yo estoy de acuerdo que esa es una frase brutal, pero también hay que reconocer esto. Muchas familias poderosas funcionan exactamente así. No es bonito y no es moderno, pero es real. Brooklyn presenta esa lógica como algo externo, cuando él mismo fue criado dentro de ese sistema durante toda su vida hasta que dejó de convenirle. Y entonces acá es cuando aparece el elefante en la habitación, la gratitud percibida. Porque mientras Brooklyn habla de humillación, hay millones de personas viendo a alguien que nunca tuvo problemas económicos, que nunca tuvo que abrirse camino solo, que nunca perdió su red de seguridad y que nunca fue expulsado del apellido, presentarse como oprimido. Y eso no invalida su dolor, pero sí explica por qué su mensaje genera tanto rechazo. No porque Está claro, problemas del primer mundo, lo que decimos. Al final, bueno, pues igualmente, aunque se te pueda llegar a entender, aunque tengas razón, aunque hayas sido anulado, aunque como eres, bueno, pues tan privilegiado, parece que no tengas derecho a quejarte. Y tampoco es eso, o sea, uno también tiene que asumir que no tendrá problemas de supervivencia y eso no le convierte automáticamente en ser feliz o tener que aceptar todo. Estamos hablando de problemas de, bueno, pues tal vez es un poco lo que decimos. Si es así, es decir, si mis padres deciden todo por mí, yo no pinto nada y yo no puedo vivir mi vida, yo no puedo ser persona individual, pues da igual el dinero que tengas. que no pueda sufrir, sino porque no reconoce su privilegio ni una sola vez. Entonces, ¿hay mentiras? La respuesta honesta es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay exageraciones posibles, omisiones claras, un relato para ganar la narrativa y cero autocrítica. Y eso no es decir la verdad completa, es contar una historia desde el enojo. Y aquí tal vez viene la conclusión más incómoda, esa En eso estoy de acuerdo, es decir, el relato está enfocado directamente a ganar la narrativa, a vender a Nicola como posible víctima y a eludir completamente la responsabilidad. Porque en ningún momento está diciendo, pero yo también, o mis padres son así, y bueno, y yo también estuve muchos años hasta que me di cuenta, ¿no? Por ejemplo, no asume parte, es decir, bueno, pues pero el que no lo diga no significa que no esté también, ¿no? Es decir, bueno, pues al final es posible que él reconozca, aunque no lo haya dicho, ¿no? Que ha estado ahí siendo parte del sistema todo este tiempo hasta que le conveniera o no lo sabemos, porque eso ya también es juzgar, ¿no? Es decir, bueno, pues decir él ha estado ahí hasta que le convenía es más de lo mismo, es más de juzgar. Es muy difícil, nos falta información.
que tal vez casi nadie se atreve a decir. Brooklyn no es un villano, pero tampoco es un héroe. Nicola no es una bruja manipuladora, pero tampoco es una santa incomprendida. Y los Beckham no son monstruos, pero sí una familia marca que antepone el control al conflicto real. En realidad no sé cómo habré sonado en todo este video, pero quiero que entiendan que este drama no es blanco o negro. Es privilegio chocando con privilegio, ego contra ego, poder contra poder. Y por eso nos engancha tanto, porque aquí nadie es completamente inocente y todos tienen algo que perder. Aquí al final lo que parece que más importa es el control de la narrativa, venga de quien venga, y parece que todo el mundo está ahí, ¿no? Como más enfocado en el control de la narrativa. Pero por ahora, eso va a ser todo por este video. Como siempre, es momento de que me hagan saber todos y cada uno de sus pensamientos en la parte de los comentarios. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Creen que Brooklyn miente? ¿Creen que por el contrario los Beckham han armado una narrativa para controlar a Brooklyn? ¿Qué opinan de Nicola? ¿Cómo la pintan en toda esta historia? ¿Creen que Victoria es la verdadera villana? ¿Creen que Marc Anthony debería crearse una cuenta de TikTok para que nos cuente él mismo lo que pasó el día de la boda? Me muero por saber todos sus pensamientos con respecto a este chisme, así que por favor vayan a poner todo en la parte de los comentarios ya mismo. Tampoco olviden que si este video les gustó, los entretuvo o los hizo pensar al menos un poco, es muy importante y valiosísimo para mí si le pueden dar like por allá abajo, ya que de esa forma YouTube entiende que les gustó este video, que les gustó mi contenido, así lo recomienda a más personas y por ende la comunidad tal vez empiece a ser mucho más grande. Abajo también hay un botón rojo para que vayan y se suscriban. Recuerden que cada vez estamos más cerca de llegar a 1.000.000 de suscriptores y suscribirse es la mejor forma de apoyarme, así que si quieren ser parte de todo esto y quieren seguirme apoyando, ya saben lo que pueden hacer. Ahora sí, no siendo más, suscríbanse, síganme y yo los veo después. Gracias por ver. Bye. A ver, yo tengo que decir, si Cam lo dice tanto, lo del tema de suscribirse es porque es súper importante. A veces vemos que hay vídeos que solo nos ven el 20% de suscritos y el 80% no lo está. Así que suscríbete porfa, suscríbete a Cam para que llegue al 1.000.000, suscríbete a Gema para que llegue los dos canales, uno para que llegue a los 300.000 y en el otro para que llegue a los 15 o los 20.000 o los que sean. Y sí, es muy importante y de esta manera pues mostráis el apoyo. Y otra cosa que he detectado es que los vídeos que no dejáis comentario pues ya no van igual. Así que deja tu comentario, claro que sí, porfa, dale hype, dale like, dale lo que tú quieras, siempre desde el respeto. Muchísimas gracias, nos vemos aquí.